Bien, señores, el licenciado Ricardo García, la licenciada Margie Reynoso y el licenciado Teodoro Clase son director general del Jardín Botánico Nacional, especialista en educación ambiental y especialista en conservación de la flora de la isla Hispaniola. Eso está ligado mucho al conservacionismo y al medio ambiente. Ellos tienen programas constantes de educación ambiental y ellos tienen un nuevo proyecto para este año. Vamos a dejar que el licenciado Ricardo García nos explique. Primero, gracias por estar aquí. No tienen que dar las gracias, nosotros se las damos a ustedes. Segundo, el nuevo proyecto para este año, ¿en qué consiste? Sí, buenos días. La verdad que no puedo dejar pasar ese agradecimiento porque es un privilegio iniciar el año con un programa como este. Fíjese, el Jardín Botánico, que ya va a cumplir 43 años de apertura al público, y eso obviamente conlleva que en un país como este, donde el mantenimiento, las obras tiene problemas, ya hay que remozar. Entonces nosotros nos hemos planteado que este 2019 vamos a remozar una serie de espacios como una prioridad. Por ejemplo, quien visita el Jardín Botánico se habrá dado cuenta que nuestro reloj floral, que es emblemático, ha estado sin funcionar desde hace un tiempo. Pues ahora lo vamos a remozar totalmente. ¿A qué se le llama reloj floral? Ese reloj que está a la entrada del jardín, diseñado con flores y funciona como un reloj normal, da la hora, tiene su campana, todo esto, pero con el paso del huracán George se dañó el mecanismo del reloj y ahora lo vamos a remozar totalmente, va a funcionar la hora, la parte de ornamentación, todo va a estar nuevo, como diríamos. Ese es uno de los proyectos que ya para finales de este mes de enero estará funcionando. Y ahí tengo que agradecer la colaboración del sector privado y debo mencionar, obviamente, que Pintura Popular, un colaborador del jardín, está apoyándonos bastante. Otra que ha sido un dolor de cabeza para el jardín es la Gran Cañada, por el tema de sus aguas contaminadas. Ya está muy avanzada la restauración, saneamiento de la Gran Cañada, que va a estar concluido también para este año. Vamos a abrir ya formalmente, porque no lo hemos inaugurado todavía, el Sendero Educativo Taíno, que ya lo hemos mencionado y que gracias a la colaboración del sector privado, pues hay una inversión de más de 20 millones de pesos en este Sendero Educativo Taíno. También estará abierto al público. Las calles del jardín estarán reasfaltadas, remozadas para este 2019. Es decir que hemos priorizado, porque el Jardín Botánico, con mira a responder a una demanda turística en la ciudad de Santo Domingo, tenemos que colocarnos a la altura. Eso por esa parte del aspecto físico, ¿verdad? Es una prioridad para nosotros. Pero unido a eso está el tema del verde, que es un tema mundial de gran prioridad. Recientemente nosotros tuvimos, ese es nuestro video institucional, que recientemente lo terminamos, y donde se puede ver la belleza, los atractivos del jardín. Pues decía que lo del verde urbano, el Jardín Botánico tiene un gran papel a desempeñar. Recientemente, ahora en diciembre, estuvimos en Mantova, Italia, en uno de los mayores eventos mundiales sobre verde urbano que se realizan. Había más de 60 países tratando el tema del valor que tiene el verde urbano en la calidad ambiental de estos grandes conglomerados urbanos. Entonces, el jardín está insertado en esa línea de trabajo. Por eso, remozamiento, cuidado de nuestra colección, el verde urbano como tal,
son parte de las prioridades que tenemos para este año. Además de... Hay una cosa que es muy curiosa. ¿Cómo van a resolver el problema de la cañada? Sí, la cañada, ahí la CAS, la Corporación de Alcantarillado de Santo Domingo, ha estado de hace unos meses haciendo el saneamiento. ¿Qué implica esto? Esa cañada, que es un curso natural de agua, que nace en los jardines y que en la medida en que la planta de tratamiento de los jardines del norte perdió eficiencia, aumentó la contaminación y llegó a un momento tal que prácticamente perdimos el aprovechamiento de esa, que es una de las zonas más interesantes del jardín. ¿Cómo se está haciendo? Hay 5 lagos que se habían sedimentado con todo el material contaminante. Todos esos lagos se han limpiado, ya se removió todo esto. La planta o la bomba que rebombea el agua desde la parte baja hasta el inicio de la entrada de la cañada, esto ya está instalada para darle calidad al agua. Entonces también vamos a enriquecer y a mejorar el entorno con la flora local. Ricardo, tenemos tiempo para tratar el asunto de educación ambiental y la parte de los... De conservación de la flora. Sí. A nosotros nos gustaría que tú nos hablaras de cómo va funcionando el nuevo Jardín Botánico de Santiago y si tú nos podría o les podría decir a los televidentes cuáles provincias en términos regionales pueden calificar para poder insertar otro jardín botánico. Puede ser la zona sur, la zona este, y que haya 3 grandes jardines botánicos más el de la capital, porque la gente, yo sé que en el interior y el país le encanta la flora y la fauna, pero necesita tener un área, no tanto recreativa, es un área de investigación y que de esparcimiento para la gente que está en el sur, la gente que está en el este. Qué bueno, Wilson, que usted plantea ese tema, porque justamente hoy, cuando se habla de calidad ambiental en los conglomerados urbanos, cada vez más aumentan las zonas urbanas, hay menos población rural y más población urbana. Entonces los jardines botánicos, y es un discurso que venimos desde hace mucho tiempo conectado a un discurso de un accionar internacional de la Asociación de Jardines Botánicos, pues República Dominicana logramos después de mucho tiempo que en Santiago, segunda ciudad de este país, se construyera el Jardín Botánico Eugenio de Jesús Marcano, en un área de más de 680.000 metros cuadrados, un poco más pequeño que el de Santo Domingo, pero con los mismos lineamientos de trabajo: investigación, conservación, educación ambiental y esparcimiento. Y fíjate, nos hemos sorprendido porque me daban unos datos la semana pasada de que este año, el año pasado, se inauguró en febrero, ¿verdad? El Jardín Botánico recibió, el de Santiago, más de 400.000 visitas. Prácticamente superó al de Santo Domingo. Obviamente es nuevo, pero los centros educativos, la población de Santiago necesitaba ese centro. ¿Cómo está funcionando? Bueno, obviamente los jardines botánicos se van desarrollando con el tiempo, pero ya tiene la infraestructura básica. Este jardín botánico se está trabajando mucho la educación ambiental, porque ese es un fuerte. Esa región, un jardín botánico regional como este, te llena ese espacio para las escuelas, sobre todo. Entonces ahí el mensaje de la conducta amigable con el medio ambiente podemos llevarla a cabo. La colección de plantas que están en peligro de extinción y que se adaptan a esa zona. Entonces ese modelo de Santiago que está funcionando tan bien y que le ha sumado a la ciudad de Santiago algo importante, porque esta ciudad tenía una deficiencia, o tiene todavía, de espacio verde por habitante, que es preocupante. Hasta hace poco tiempo, Santiago, de un promedio que se estima internacionalmente de 8 a 10 metros cuadrados por habitante, Santiago tenía 4.5. Con el Jardín Botánico, con el Parque Central y otras áreas recuperadas, aumenta eso. Ahora, lo que me decía de las zonas potenciales para jardines botánicos que hacen falta.
particularmente mi opinión es que Barahona es un lugar importantísimo para un jardín botánico regional, porque la flora, la diversidad de esa región, incluyendo Bauruco, nos permitiría a nosotros tener ahí una colección de conservación para educación muy importante, pero además Barahona y esa zona sur tiene que caminar hacia el desarrollo turístico, y este jardín botánico sería un activo para fortalecer el turismo en la región. Otra parte que todavía no tiene un jardín botánico, a pesar de que tiene áreas protegidas, es la zona este, donde cualquiera de las provincias calificaría, tanto Higüey, Romana, San Pedro está más cerca, pero Higüey, Romana, Atomayor, podrían ser lugares para un jardín botánico también regional, sobre todo porque vendría a llenar un cometido en la parte turística y de conservación. Mira, discúlpame que te interrumpa, llamó el doctor Cifredo Frías, ¿qué te parece un jardín botánico en Asua? Bueno, en Asua, de hecho, hay la propuesta de un proyecto, y ya incluso se habían identificado 2 lugares que se estaban discutiendo, porque ahí podría haber un jardín botánico con características de flora de bosque seco que es muy rica y muy interesante. Y yo creo que los asuanos lo que tienen que, y con la colaboración nuestra, que estamos en la mejor disposición, impulsar esa idea. La República Dominicana debiera tener ya una red de jardines botánicos, como lo tienen otros países. Cuba tiene una red que funciona relativamente bien, y nosotros tenemos todas las características, porque recuerden ustedes, los espacios urbanos, las ciudades, antes tenían tradicionalmente los parques, ¿verdad? Sí. Pero ya hoy, por el crecimiento de la población, esto no llena ese cometido. Mira, a de propósito, paso verde. Que el doctor quería que hiciera un trabajo de los parques municipales, los parques tradicionales, claro, no los parques que se hacen ahora de recreación. Sí. ¿Qué participación puede tener el jardín botánico de que tenga un poco más atractivo? Por ejemplo, el de Ocoa tiene unos árboles excelentes, pero una participación más directa. ¿Qué podría hacer el jardín botánico en esa parte? Y nos cuentan también cómo fue Santiago, qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, Asua, Barahona. Ustedes quieren un jardín botánico, miren lo que tienen que hacer. Esto es que nos están llamando, que quieren saber. El modelo de Santiago es interesante, sí, porque ahí se conformó un consejo. Primero, ubicar un patronato nacional, el lugar, un consejo, sí, un lugar que sea apropiado, que tenga la extensión, las características ecológicas, y la mayoría de las ciudades nuestras tienen esas condiciones. En Santiago se conformó entonces un consejo donde está la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque tenía unos terrenos que no se utilizaron para construir el centro por características ecológicas, ¿no? de suelo, sismológica. Sí. Entonces se movió a la Barranquita, y ese paso la universidad lo dispuso, lo entregó. Entonces la Autónoma forma parte del consejo, de hecho preside el consejo. Okay. El Jardín Botánico de Santo Domingo, que tiene por ley el mandato de ser como la dirección técnica de estos jardines botánicos. El ayuntamiento municipal, okay, en Santiago, tanto el de la ciudad como el de Jacagua. Otras universidades se incorporan también, y cuando hay sociedades ecológicas reconocidas, como el caso de la SOESI en Santiago, también se incorporó. Y así una representación lo más amplia de esa comunidad, de ese entorno urbano. Eso garantiza que hayan ahí intereses, si se quiere decir, muy diversos, que permite mantener un equilibrio. Ese sería el modelo ideal para otros jardines botánicos municipales. Mira, Ricardo, a propósito y en el marco de lo que tú has seguido, que nos están pidiendo que nos hable de la flora, de la parte de la endémica, nosotros nos gustaría que el señor Clase nos dijera de qué se trata la conservación de la flora de la isla española, cómo anda eso. Nos cuenta Ricardo que usted ha hecho un recorrido bastante amplio por la isla, y que nos cuente cómo anda, si hay cuáles son las que están, si hay mucha extinción, si hay una mayor producción de las que son autóctonas, y cómo anda eso en la parte suya.
Bueno, después de todo lo que ha dicho el licenciado Ricardo, hemos trabajado un trabajo arduo que ha hecho el Jardín Botánico a través de su existencia. Hemos trabajado y hemos revisado todos el herbario que tenemos con toda la colección para desde ahí tener lo que es este libro, la lista roja de las plantas de la República Dominicana. Estos trabajos vinieron a través de un proyecto amparado por Fondosí para que nos dejó estos resultados. Entonces, en este libro de lista roja que tenemos unas 1.388 especies que están en peligro, en algún grado de amenaza. Okay. Este libro se basa tienen 5 categorías de amenaza: en peligro crítico, amenazada, preocupación menor, vulnerable y dato insuficiente, que vamos a encontrar en todos estos datos. Pero el caso es que tenemos, de este grupo de plantas 1.388, tenemos 831 especies que son endémicas de la isla española. Solamente aquí. Solamente endémicas de la isla española. Hablamos de la isla porque sabemos que para la flora y la fauna no tenemos frontera. La frontera solamente es social. ¿Te refieres a Haití y República Dominicana? Haití y República Dominicana. Son endémicas de la isla. Okay. Pero el trabajo que nosotros hicimos solamente se basa en la República Dominicana, ya que no podemos ingerir en cosas de Haití. El trabajo fue solamente para la República Dominicana. Pero de estas especies que dije 800 que son endémicas, más de 800, tenemos que 813 especies de estas están en peligro crítico. De las 1.388, tenemos 813 que están en peligro crítico. Okay. Estas especies que han llegado a este peligro de destrucción, por destrucción de hábitats, tenemos diferentes problemas que causan la pérdida de esta especie. Perdón, ¿usted tiene un proyecto a los fines de que se reduzca esa que está en extinción? ¿Están trabajando para que no ocurra en los próximos años y que se pueda mantener y por qué no reproducirla mucho más y que se evite la... Sí, estamos trabajando en diferentes proyectos que han salido de este trabajo de lista roja. El Jardín Botánico todo el tiempo ha trabajado por la conservación de diferentes especies, pero ahora después de este libro muchas personas se han interesado y tenemos 2 o 3 proyectos. Tenemos un proyecto protección de árboles de la isla Españolas, que está del Kew de Inglaterra, Kew Garden, Jardín Botánico Nacional. Ellos ponen los fondos, nosotros ponemos el material humano en el país para la conservación. Este proyecto, los objetivos son reproducir esta planta, la vamos reproduciendo y llevándola por todo el país para la reforestación. También recolectando semillas, que era el fuerte de ese proyecto, recolectar semillas para ese banco de semillas que tenemos. ¿Ocurre como en el sector agrícola de productividad que esas semillas deben ser certificadas también? En el asunto de la flora, las semillas que usted está hablando. Sí, sí, sí. Okay. Tenemos un banco también. Tenemos un banco de semillas donde todas estas semillas... Hay viveros también. Una parte le vamos enviando al Banco del Milenio de Inglaterra. En este proyecto ya hemos sembrado algunas 50.000 o más especies en todo el país que se han llevado a cabo en todas diferentes áreas como Jardín Botánico de Santiago, el proyecto de La Barquita, el proyecto Juan Bosch, y en todo el país hemos ido llevando estas especies que se está trabajando con ese proyecto de árboles con Inglaterra. Tenemos otro proyecto, rescate de la magnolia, familia magnoliaceae, que vamos a trabajar en este año, se está trabajando con el grupo Progresio que apoya esta parte. Trabajamos las magnolias que son Magnolia domingensis, Magnolia amori y Magnolia palexi. 2 están en la cordillera central, una que está en la Sierra de Bauruco solamente. Estas plantas crecen en las altas montañas y son de las que estamos llevando a cabo para colectar su semilla, traerla a reproducción y luego devolverla haciendo poblaciones in situ, o sea, llevándola al mismo lugar donde estaban. Estas son 5 especies, pero hay 2 que solamente crecen del lado de Haití, que todavía no podemos incluirla porque, como dije, no podemos ingerir en la parte haitiana. ¿Qué otro proyecto? Sí, otro proyecto tenemos, domesticación de la canelilla que va a entrar ahora en este año. Canelilla o pimienta haitiense es una planta que solamente crece en Oviedo
en estos suelos. Es una planta que está en peligro. Decimos en peligro porque hay mucha todavía, pero las personas la están acabando para el comercio. Tiene un comercio... Para hacer... Tiene un comercio donde ya usted va a todos los mercados, a todas las farmacias, y usted encuentra los sobrecitos de canelilla. Pero esta planta nunca nadie la ha domesticado ni ha hecho un cultivo de ella. O sea, dice un compañero de nosotros, siempre Vigido Peguero, el que quiere vender plátano debe tener un platanal. El que va a vender yuca debe pues sembrar yuca. La canelilla solamente la gente entra de manera ilegal al parque y la van extrayendo. Y un saco de esta especie lo venden allá en 5,000 pesos. Y luego lo van distribuyendo, ya cuando viene aquí con otro costo, lo van distribuyendo en sobrecitos por la farmacia, por los supermercados. Ya usted imagina el costo que tiene. Pero están trabajando para que productores la vamos a trabajar en ese proyecto para reproducir. Ya en el Jardín Botánico Nacional tenemos algunas 4,000 o 5,000 plantitas que van a salir ya este año. Y tenemos otra cama de germinación que están llenas de plantas que vamos reproduciendo. Este proyecto es para quitarle peso al Parque Jaragua y que las personas comiencen a sembrar. Se piensa llevarle a toda la personas en Oviedo, sembrar, crear empleo con esta planta y que las personas puedan certificar esa planta para venderse. Eso es importante. Mira, vamos a ver si pasamos a la parte con Margui Reynoso, la parte medioambiental, que la gente quiere saber de qué se trata esta modalidad en la parte del Jardín Botánico. Sí, los departamentos de educación ambiental en todos los jardines botánicos son uno de los pilares esenciales. En nuestro caso, nuestro departamento de educación ambiental está fundado con el objetivo de crear conciencia en toda la población acerca del cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente en general. En este sentido, nosotros trabajamos de la mano de diferentes instituciones, básicamente con las escuelas y colegios y también las universidades que se acercan a nosotros con la finalidad de crear esta conciencia, como ya mencioné, en estos estudiantes, en esta población creciente, para que ellos sean los multiplicadores de esta formación, para que puedan entonces ellos tener a su cargo la responsabilidad del cuidado de los recursos naturales. Cualquier universidad o colegio o el director puede acudir allá y contactar a ustedes para hacer. ¿Ustedes son los que también hacen los huertos en las escuelas o hacen algunas actividades medioambientales en los colegios y las escuelas? Así es, trabajamos de la mano del Departamento de Horticultura, que es básicamente quien trabaja con la parte de los huertos. Horticultura, es uno de los departamentos que son parte del Jardín Botánico. En este sentido, como mencioné, trabajamos de la mano del Departamento de Horticultura y en la parte de educación ambiental, entonces trabajamos con los maestros, con los profesores, capacitándolos con los huertos pedagógicos. Ya lamentablemente en la sociedad que estamos actualmente, los colegios y escuelas no tienen áreas verdes como tenían antes. Son unas estructuras básicamente de cemento, todas, y no dejan estos espacios. Y estamos fomentando entonces con los profesores esta cultura de los huertos pedagógicos. Los capacitamos para que ellos puedan entonces tener esta filosofía de reproducción dentro de estos espacios, creando también algunos jardines verticales con los jóvenes y a través de la cultura 3R crear estructuras donde ellos puedan también sembrar, por ejemplo utilizando los galones o reutilizándolo, puedan hacerlo de tarritos, entre otros, y disponiéndolo en los diferentes espacios que tienen, si no disponen del área verde. ¿Cuál es el calendario del 2019 de las actividades que hace el Jardín Botánico? Y si podría caber la posibilidad de que ustedes puedan organizar una Feria Nacional de las Flores, no en el Jardín Botánico, sino en la Feria Ganadera, que vengan los productores de flores de Constanza, de Jarabacoa y el Jardín Botánico de Santiago, porque como se está hablando de que se realicen ferias de diferentes aspectos en el sector ganadero con el patronato, ¿qué posibilidades hay de que saquen el Jardín Botánico, como decimos, y se inserte por una semana o 4 días en la Feria Agropecuaria, que es otro público que va ahí, a pesar que las actividades que ustedes realizan en el Jardín Botánico todos los años, va mucha gente, pero creo que podría captar otro público. No sé, tú tienes la experiencia. Sí, fíjate, en algún momento el Jardín Botánico participó en la Feria Agropecuaria, es muy interesante, pero ya en este momento el jardín tiene las condiciones para tener una participación mucho más activa y amplia. Con el surgimiento del Jardín Botánico de Santiago, nosotros tenemos una nueva plataforma para este amplio trabajo.
Y con el tema de la feria agropecuaria, aquí no se ha visto todavía mucho el potencial que representa el jardín botánico para el sector agropecuario. Y te voy a mencionar solo un aspecto. La mayor parte de los pastos que se usan en Dominicana son importados. Sí. Tanzania, Pangola, todo esto. Sin embargo, hay pastos como el cañamazo o hierba de burro, como le llaman algunos, que es esa grama que uno puede ver toda esta zona húmeda, Monte Plata, muchos lugares, pero que es un pasto buenísimo para nuestra ganadería. Entonces, el Jardín Botánico, junto con el Ministerio de Agricultura, debemos iniciar ya estos trabajos de domesticación de esos pastos, ¿verdad? Para aprovechar ese potencial, pero también ofrecer alternativa a nuestros productores ganaderos. Y en esa feria ya hay que ir visualizando y mostrando este tipo de cosas. Porque usted tiene la semilla de leguminosa o de pasto o gramínea, tienen todo ese tipo de cosas. Nosotros ahora, con el Banco de Semillas... Porque Lidio Martino en Cairo sería una gran ayuda. Sí, Lidio tiene una gran experiencia, sobre todo en forraje, con el lino. Pero en el caso nuestro, ahora con el Banco de Semillas, estamos colectando esa muestra de esa forrajera nuestra. Te mencioné la grama dulce, porque es de lo más común y los campesinos saben que su pasto, donde ellos no pueden sembrar otra cosa, donde el ganado consume la que se sembraron, esas nativas sobreviven. En la época crítica incluso son la base de la alimentación de nuestro ganado. Incluso en las zonas áridas, la hierba de agua, esa zona de Montecristi, Asua, es el sustento de la ganadería que uno ve, esa ganadería silvestre, sin mucho manejo, que uno en época de extrema sequía dice, pero estos animales deben estar muertos de hambre, y tú lo ves robusto y gordo porque sobreviven en base a esas forrajeras nuestras. Entonces, ese aspecto hay que explotarlo y hay que promocionarlo en espacios como esa feria ganadera, además de lo tradicional, las orquídeas, todas estas ornamentales, el potencial de las forestales. En eso el Jardín Botánico está enfocado, y en la próxima nosotros esperamos estar allí presentes. Sí, yo me refería a la parte de que ustedes puedan hacer, por ejemplo, ustedes tienen bancos departamentos que nada más se dedican a la bromelia, y así sucesivamente. Tenemos una colección de bromelias. ¿Ustedes tienen coleccionado? Tenemos orquídeas, tenemos palmas, tenemos helecho. Son colecciones bastante buenas que pueden mostrarse allí, porque además eso va creando un interés en la población, un amor por la planta, por el verde, que es ahora mismo un tema crucial en el mundo, por el aspecto del cambio climático, todo esto. A mí me impresionó muchísimo en esta actividad que estuve en Italia, y vi en esta semana justamente una noticia internacional que los chinos van a construir una ciudad verde modelo. ¿Y sabe quién va a ser responsable principal? Un arquitecto italiano que construyó 2 torres verdes que son un espectáculo, un bosque allá arriba. Entonces, eso conlleva a que la experiencia de los jardines botánicos, con cuáles son las especies que crecen al sol, que su sistema radicular se adapta, todo eso, tenemos que ser un aliado con el nuevo verde urbano, pero también, como te decía, con la parte de aprovechamiento de nuestros recursos para la parte económica. Sí. Tenemos tiempo y yo quería llenar una serie de interrogantes que nosotros tenemos. Si tú lees Ricardo García, Margie y Teodoro Clase, ves que todos dicen licenciado. ¿Usted es profesional de qué rama? Yo soy biólogo puro de formación, por eso el licenciado en biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, después entonces hice una maestría en taxonomía y ecología de plantas. ¿Qué es eso? Un máster en ciencia. ¿En qué? En taxonomía de plantas. Eso es la identificación, clasificación de plantas. Porque pero eso es dentro de la biología. Dentro de la biología. Bien. ¿Y Margie, qué es? ¿Licenciada en qué? Licenciada en Comunicación Social con especialidad en Educación. Maestría en Investigación Científica. ¿Y Teodoro?
licenciado en biología pura. Igual que él, ¿verdad? Sí. Pero sin el máster. Sin el máster. Bien, yo quería preguntarte, el Jardín Botánico de la República Dominicana, de Santo Domingo, en República Dominicana, ¿cuándo fue inaugurado? En el año 1976 se inaugura, el 15 de agosto, se abre al público, pero la construcción inicia en 1972. Fue una visión... Ese fue el trabajo que hizo el arquitecto Payomonsky. Benjamín Payomonsky. Pero el zoológico, el botánico o uno solo. No, el zoológico que se inaugura primero en 1974 fue obra mayormente de Manolito Valverde Podestá. Entonces ellos dos fueron los dos que trabajaron en esos dos proyectos. En esos dos proyectos. En América Latina, ese jardín botánico, hay muchos. Hay muchos jardines botánicos en América Latina. Como tal. Porque hay países que entendieron con tiempo el valor de estos espacios. Y por ejemplo, Colombia tiene una red de jardines botánicos. Como tiene tanta diversidad de ambientes ecológicos, también tiene jardines adaptados a cada uno. Bien. Brasil tiene una red de jardines botánicos. Incluso Cuba también, asimilando un poco modelo europeo, tiene su red de jardines botánicos. Nosotros hemos estado un poco rezagados. Sin embargo, vale decir que el jardín botánico nuestro ha sido tan fuerte, casi desde su surgimiento, que está entre los primeros de América Latina. Yo diría que hay 3 grandes y reconocidos jardines botánicos ahora mismo en América: el de Bogotá, el de Sao Paulo y el de Santo Domingo. El de México no. México tiene varios, pero no llegan al nivel de reconocimiento internacional. Otra pregunta. Usted oye que aquí hay parques miradores, te dice mirador del norte, mirador del este, mirador del sur. Pero usted va a Nueva York y cuando nosotros quisimos hablar de béisbol, queríamos hablar del parque de los Mets de Nueva York, nos mandaron al Parque Central, porque ahí está la dirección de parques de la ciudad. Sí. Y ellos lo clasifican tanto a un parque de ese tipo, el Parque Central de Estados Unidos, de Mirador, como un parque de béisbol, es decir, parques. Ahora, esos 3 parques, Mirador del Norte, Mirador del Sur y Mirador del Este, ¿tienen alguna asesoría o dependencia? Porque lo más que tienen es botánica, es decir, si usted revisa su contenido mayor es en flora. ¿Ustedes tienen alguna asesoría para ello? Sí. Precisamente... ¿Quién dirige esos 3 parques? Más bien es de dirección municipal. Por ejemplo, el Mirador Sur, que es impresionante, espectacular, está bajo el ayuntamiento del distrito. El Mirador Norte tiene una dirección como un patronato, pero es del municipio Santo Domingo Norte. ¿Y ese Mirador Norte incluye la parte del río que cruza por una parte de ellos? Sí, incluye. Por eso, en mi opinión particular, el mejor espacio verde que tiene el Gran Santo Domingo es el Mirador Norte. Ahora, ¿y el este? El Mirador del Este es más pequeño, las condiciones ecológicas no son tan buenas. Y tiene otros elementos ahí adentro. Exactamente. Bien. Pero para responder lo que tú me dices, nosotros incidimos, sí, el jardín botánico incide. La gran mayoría de las plantas que se siembran en estos parques, cuando se remoza un área, vienen del Jardín Botánico Nacional y nosotros orientamos qué sembrar y dónde colocarla. Bien. Teodoro, a juicio tuyo, desde el descubrimiento de la isla hasta hoy día, ¿cuál es la obra más completa sobre la flora dominicana? Bueno, el Jardín Botánico Nacional, el herbario de Jardín Botánico Nacional. No, la obra, me refiero al texto. Como publicación. El libro que recoge la mayor información sobre la flora de la española. nacional. La flora de la española. Escribió ¿Quién lo hizo? Esa es de Henry Alain Lioget. ¿Quién? Henry Alain Lioget. Que no es dominicano. No, francés. ¿Moscoso Puello tuvo que ver con la flora? Sí, porque Moscoso, por eso se le considera el padre de la botánica dominicana, porque él fue el primer dominicano de nacimiento que recopila
y hace el catálogo Florae Dominicensis o catálogo de la flora dominicana. Entonces, ese es el primer aporte de un dominicano. Y a partir de ahí vienen derivando. El doctor Lebrón hizo un trabajo sobre plantas medicinales. Se han Cordero. hecho... perdón. El doctor Cordero. Cordero. ¿Se han hecho algún tipo de publicaciones especializadas en plantas, es decir, medicinales, maderables, etcétera? ¿O abarca la flora todo? Hay la flora en general de Lyoyev abarca todos los tipos de plantas porque es el contexto, el sentido taxonómico de todas las especies que están aquí en la isla. Ahora, el mismo Lyoyev publicó un libro pequeño, Árboles Dominicanos, y después de ahí han derivado algunas publicaciones como Palmas Dominicanas, que ya de hecho Moscoso había publicado un fascículo sobre palmas dominicanas. De plantas medicinales dominicanas también hay publicaciones puntuales porque hay un programa que todavía funciona y que surge en 1983 con las siglas TRAMIL, enfocado en el uso de las plantas del Caribe con fines medicinales. ¿El Jardín Botánico es una dirección de medio ambiente? No. Nosotros tenemos nuestra propia ley que nos crea, la ley 456, y entonces cuando se promulga la ley 6400, se consideró incluir como adscrito el Parque Zoológico, el Acuario Nacional, el Museo de Historia Natural, el INDRI y el Jardín Botánico. ¿Y por qué flora, fauna, medio ambiente y sacar eso de la presidencia? Por ejemplo, y te digo por qué, los parques nacionales deben ser una dependencia de ustedes perfectamente. Es decir, cuando tú coges Parque Nacional Jaragua, José del Carmen Ramírez, el de Bauruco, todas esas son cosas que deberían depender de ustedes. Representa una complejidad desde el punto de vista porque esa es una ampliación de lo que usted tiene aquí en la capital. Sí, pero la ley que crea el Jardín Botánico nos faculta a que nosotros somos responsables de lo que es estudio de la flora. Pero ustedes son un organismo regulador. No. De la flora dominicana. No somos regulador, más bien somos investigación y asesor. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente se nutre o se sostiene en nosotros para lo que tiene que ver con flora, especies en peligro, cumplimiento de CITES, que es la Convención Internacional sobre Tráfico. Y cuando estas especies, puede que en un momento dado se diga que tal especie de la flora dominicana se puede explotar, pero entonces aparece una opinión que dice sí, se puede explotar desde el punto de vista económico, pero le hace daño a la vida no del medio ambiente, de las aves, por ejemplo. Entonces ahí viene lo que está contemplado en todos estos acuerdos internacionales, de los cuales República Dominicana ya es signatario, y el estatus que esta especie tiene en la lista roja nacional o en CITES o en algún ecosistema particular como los manglares. Entonces decimos, no. Primero, hay que entonces hacer una evaluación y decir si hay suficiente materia prima y con estas condiciones se puede aprovechar. Y sí, se lo digo porque yo soy vecino del botánico. Sí. Y yo le quiero decir una cosa, hay lo que se llama efecto no deseado, pero también hay efecto colateral. Yo creo que es un efecto colateral deseado. Sí. El Jardín Botánico es más un zoológico de aves dominicana que casi botánico, porque lo que usted ve ahí, todas las variedades, inclusive hay algunas especies que han migrado a la ciudad. Ese es uno de los grandes valores que tienen los jardines botánicos, que inicialmente se conciben como protección de flora, pero resulta que protegen el ambiente en general. Entonces se crean las condiciones de alimento y refugio para las aves y entonces se convierten
ya en un centro de protección de biodiversidad. Lo que usted dice es impresionante. Se hizo un estudio y se encontró mayor cantidad de especies de aves nuestras, dentro del jardín botánico que en cualquier otra área protegida. Seguro. Porque ese espacio no se le maltrata, tienen ahí el refugio, el hábitat necesario, entonces ahí ellas viven como su casa. Pero también hay otra cosa, la construcción de la ciudad que ha abrazado el botánico, es decir, lo ha rodeado. Sí. Tú te encuentras fenómenos como por ejemplo, muy pocos días pasan sin que uno vea un hurón entrar al botánico. Esas especies que tienen su función en el equilibrio del medio ambiente, sí, y que es una especie importada, ¿qué tratamiento ustedes le dan? Por ejemplo, la cantidad de hurones que hay ahí adentro. Fíjese, uno de los problemas que se comen los huevos de todos. Se comen los reptiles, se comen los huevos, se comen los pichones, todo lo que encuentran. Entonces, uno de los graves problemas que hoy se está tratando con el tema de la biodiversidad es el impacto de las especies introducidas y sobre todo las invasoras. Los hurones para nosotros representan un problema. Colocamos trampas a veces y logramos capturar algunos. Pero incluso hay un tema muy polémico que son las especies domésticas introducidas. Le pongo por ejemplo el tema de los gatos. En el jardín botánico no deben entran al botánico. Y periódicamente tenemos incluso confrontación con la Sociedad Protectora de Animales, porque en un momento se dio una situación un poco desagradable. Yo soy biólogo y defiendo la vida, y en esa confrontación que hay entre lo que defienden la fauna nativa y endémica y entienden lo que usted dice, que el jardín botánico es un refugio de ese recurso de la biodiversidad nuestra, y aquellos que entienden que los pobres gatitos tienen que estar ahí. Alguien parece que de los defensores de las nativas y endémicas puso veneno dentro del jardín. Se murieron una cantidad de gatos y comenzó la protesta, incluso llegaron personas a ir a mi oficina. No, usted es responsable. Digo, mire, sí, usted me ha dado una consulta gratis. Yo normalmente pongo alimentos en el jardín de nosotros para las aves de Arroyo Hondo, y hemos encontrado que, por ejemplo, en la familia de las palomas, que son tórtolas, que son varias. La Columbia, todo el grupo de la... de la familia de los finches, la cigua. Óigame, me he sorprendido de la cantidad, pero resulta que tengo el problema de que hay 2 o 3 gatos que dan cuenta de ella. Entonces he pensado seriamente en la eliminación sin que me condenen ¿Qué me sugieren ellos? ¿Qué sugieren ellos? Fíjense, nosotros, y de hecho comentaba con el Departamento de Educación Ambiental en estos días, vamos a ver de qué manera el zoológico, que son expertos en manejar esto, nos dan una manita con el tema de los gatos, porque gatos y hurones, los hurones nosotros los controlamos, pero no. Yo lo que pienso es que con los gatos esterilizar y sacarlo de ahí, el zoológico puede darle un manejo. Ahora, cuando en una ocasión le planteé esa posibilidad a la Sociedad Protectora de Animales, dice, pero usted lo que está haciendo que va a condenar a muerte a esos pobres gatos. Usted sabe lo que hacen en el zoológico. Sí, pero te dan la solución. Muy no poca, te la dan. Muy poca. Doctor, yo le planteé a ellos, digo, ayúdenme entonces, búsquenle lugares, albergues a estos gatitos, vamos a una campaña de esterilización, pero ayúdennos porque nosotros no podemos. La cañada que está entre ahí en la esquina, frente a la oficina de Vincho Castillo, sí, ahí mismo, ahí comienza el botánico. Por ahí, sí. ¿Esa cañada es guajimía? No es guajimía. Esa es otra, esa nace ahí mismo. Fíjese que... Pero cruza por debajo de la autopista. Porque sí, yo vi que tiene cruza por debajo de los próceres, entra al jardín. ¿Pero viene de dónde? De esa parte, los jardines. Es una cuenca hidrográfica, productora de agua. ¿De los jardines viene? Sí, los jardines del norte. Eso era la fuente de suministro de agua de la población,
y de esas que eran fincas ganaderas. La calidad de esa agua es tan buena, o era, porque ahora imagino que hay un problema de contaminación, que la Cervecería Nacional Dominicana, su fuente de agua principal, estaba ahí. Estaba ahí, usted lo dijo una vez en un programa, que perforaba pozos. Por la calidad de esas aguas. Entonces entra, pero en la medida en que creció la población, un mal manejo de las aguas servidas, estas aguas se han vuelto inutilizables. Y tiene un trayecto grande esa cañada dentro del jardín. Del jardín. Más de 1.5 kilómetros. Entonces hay una avenida entera que la bordea. No, ella cruza por dentro del jardín. Atraviesa el jardín, por eso el gran problema que teníamos y que ahora va a quedar resuelto con el saneamiento de estas aguas, porque el hedor por la contaminación era insoportable a veces dentro del jardín. El uso en otros aspectos de la vida, como lo social y a veces hasta el cementerio. Hay personas que le echan sus cenizas a una raíz de un árbol. Y carbón. Y la otra es las bodas, los cumpleaños, la parte social. ¿Ustedes la siguen fomentando? Sí, bastante. Fíjese, el jardín, por un tema presupuestario, tuvimos que trazar una estrategia de cómo autogestionábamos más para poder hacer actividades, porque obviamente el presupuesto del gobierno central, con tantas prioridades, un jardín botánico y sobre todo que no hay tanta conciencia del valor de este espacio, se nos hacía difícil, aunque debo reconocer que eso ha ido cambiando. Fuera de eso, Mari, ¿ustedes tienen planeado algunas ferias al año fijas sobre determinados elementos? Por ejemplo, le decimos a la feria ganadera que hagan feria, en vez de hacer una feria nacional, que hagan 5 o 6, una de frutas, una de invernadero, otra de leche. ¿Ustedes tienen alguna de flores, de orquídeas, de rosas? ¿Tienen ferias fijas o son eventualmente? Hay 2 ferias que son fijas en el año. ¿Cuáles? La primera de ellas es la exposición de orquídeas que se hace en el mes de marzo en alianza con la Sociedad Dominicana de Orquídeas. ¿Tienen un orquidiario también allá? Sí, tenemos un orquidiario. ¿Y tienen los fanáticos de la orquídea también? Porque hay una asociación de... Sí, dentro de que están allá, dentro del jardín botánico. Tienen un espacio, sí. Así es, en el mismo Departamento de Educación Ambiental está el son espacio muchas de la sociedad. Sí, sí hay muchas. Y es la sociedad más vieja de ese tipo que tiene el país. Ellos cumplieron 50 años. Más vieja que tienen locales allá para hacer reuniones. Nosotros les cedimos un espacio y ahí ellos están ubicados con muy buen manejo. Sigan. Sí, la segunda feria que se hace es el Festival Nacional de Plantas y Flores, que se hace entonces en el mes de octubre. Estas son actividades fijas que se hacen todos los años y que tienen gran acogida de la población. En ningún caso alimentos, ¿verdad? En ese de frutales, por ejemplo. En ese de plantas y flores, como es muy abarcador, ahí van los productores de frutales, de plantas ornamentales, incluso ahí van lo de las orquídeas, pero también una nueva área de negocio que se ha fortalecido mucho en este país. ¿Cuál? Y son los materiales e implementos para jardinería. El tema de jardinería y de paisajismo en República Dominicana. Paisajismo, eso es enorme. Es increíble el desarrollo que está teniendo. Tanto es así que el Jardín Botánico hemos hecho un acuerdo con el Infotec y estamos formando por primera vez en República Dominicana jardineros, una formación básica, porque uno se encontraba que en zonas... A veces los jardineros hacían más daño que bien. Lo único que sabía, el concepto de un jardinero en este país era alguien que venía de un campo y sabía usar un pico, un machete y una hacha. Y una máquina. Entonces nosotros ahora, estos jardineros tienen una formación de 160 horas. Ellos saben cómo plantar, cómo podar, cómo identificar las principales enfermedades, y entonces también su fuerza de trabajo tiene mucho valor. Ya cuando van a una empresa que solicita un jardinero, dicen, no, espérese, yo soy un experto. Usted tocó un punto que ya hablaron anteriormente, en este o en otro programa, que son las podas. Ustedes enseñan a esa gente a podar. Sí, así es. Pero también hay otra cosa que son los nuevos negocios, que son el tema de usar las podas para 2 cosas, o para alimentación o para biomasa. ¿Ustedes apoyan eso? Sí, precisamente dentro de este curso se le dan las orientaciones de qué uso se le puede dar a esos derivados de la poda. En el caso nuestro en el jardín, nosotros eso lo procesamos y lo utilizamos como abono orgánico, como materia orgánica.
Cuando las podas son muy drásticas, muy abundantes, digamos que lo que hace la CDE, las empresas eléctricas, a veces el volumen es tal que perfectamente se puede utilizar como biomasa, incluso para energía, a estas empresas que utilizan la biomasa. Bien, y para, digamos, alimentos, ¿se puede usar? Algunos casos. Algunas especies, sobre todo para el ganado, las hojas, cuando usted poda cosas como samán y algunas otras, guasuma, estas plantas, el ganado la consume. María, tenemos 2 minutos. Repetir el proyecto nuevo del Jardín Botánico. La educación. Sí, en el área de educación estamos entonces para este año 2019 trabajando con la guía didáctica para maestros. Para, como dije, ¿Capacitación de maestros? Sí, capacitación de maestros para que estos sean multiplicadores en educación ambiental. ¿Con acuerdo con educación o un proyecto aparte? Con el Ministerio de Educación. Bueno, va de la mano del ministerio porque estamos adaptándonos al currículum que ya tienen para nosotros. El problema es que el botánico tiene problemas de fondos y hay un capítulo que va a estar más grande en el presupuesto de este año, que es el capítulo capacitación de maestros, y se incluye en eso, en capacitación de maestros, se le acepta educación, le van a financiar esa parte, eso es lo que le estoy diciendo. En este caso es una guía que va dirigida para que las personas que visitan el Jardín Botánico tengan una conciencia a través de nuestro departamento para que puedan ser multiplicadores con los estudiantes. Pero esta capacitación es integral, va tanto para el estudiante, tanto de universidad como de los diferentes niveles educativos, como también para los profesores. Bien, le vamos a dar las gracias. Perdón, doctor, ¿qué clase quería decir? Anunciar algo. Sí, quería hablarte de otro proyecto, que son 4 proyectos que estamos llevando, Rescate de Listas Rojas. ¿Qué? Que es Rescate de Listas Rojas, de este libro que ya expliqué. Son un grupo de listas rojas. Son un grupo de empresas que están apadrinando plantas de estas que ya están en peligro de extinción. Entonces tenemos un grupo de instituciones que apoyan privadas. ¿Ese libro es de aquí? De empresa, sí. ¿Esa lista roja es de aquí? Sí, del país. ¿Se puede adquirir allá? Del país, de República Dominicana. ¿Y de quién autoría eso? Yo soy el principal autor, el equipo técnico del jardín, pero yo soy el autor principal. Y es tan grande esa lista que se libró de gordo de petete, 500 páginas. 1383. Son 1383. Y eso es el resultado de muchos años de investigación ya compilados aquí. ¿Qué usted promueve, entonces, Teodoro? Este proyecto que estaba diciendo, que son un grupo de empresarios, tenemos como la Canelilla de la cual hablaba, que la apadrina, son un grupo que están apadrinando estas especies. Okay. Entonces tenemos la Canelilla, que la apadrina del VHD. ¿Apadrinan la lista o un producto? Una especie. Una especie. Cada empresa dice, bueno, nosotros vamos... Así como el ébano verde tiene su gente. Exactamente, así aparece un padrino, un defensor. ¿Eso ha funcionado, lo del ébano verde? Sí. De hecho, ese acuerdo de comanejo con la Fundación Ébano Verde ha sido un ejemplo funcional. Uno va a esa reserva y es de las áreas mejor protegida, mejor manejada que tenemos. Una reserva de agua impresionante. Bien, señores. Ricardo García, director general del Jardín Botánico, Margis Reynoso, especialista en educación ambiental, y Teodoro Clase, en conservación de la flora de la isla del Hispaniola.